Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a su noticiero favorito, las noticias con Bren Enríquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Esta noche en espectáculos tendremos una reseña del libro An Education de Tara Weisberg. Este libro, más que nada, me gustaría comentarles que yo lo empecé a leer porque, bueno, de primera instancia el hecho de saber que la autora es mujer, para mí era como que fue mi primer foco de atención en leer ese libro. Después, porque era un libro que resaltaba de los otros dos títulos propuestos, porque hablaba de la educación y muchas veces nosotros como estudiantes relacionamos la educación más con la escuela o con un camino para construir el futuro y el éxito. En este caso, este libro no habla ni ve a la educación, o bueno, yo siento que su enseñanza del libro no es decirte la importancia de la educación como un camino al éxito, como se ve nuestra sociedad dicta en el discurso de educación que nosotros debemos estudiar para triunfar en la pirámide del capitalismo. Más bien es un libro que te plasma la educación como una forma de libertad, como una forma de como un poder, como una forma de crear tu propio pensamiento, una forma de crear tus propias ideas, una forma diferente de ver las cosas. Tara, que es la autora del libro, redacta este texto como si fuera sus vivencias, como si hablara de su vida. En realidad es que el enfoque tampoco es como contar su vida de que si sufrió o no sufrió, sino demostrar la importancia y el poder de la educación, o sea, lo que la llevó a ella a dejar de ver las cosas desde los ojos de su padre y empezarlo a ver desde su punto de vista, generar sus propias ideas, su propio criterio, etc. Otros temas que toca el libro es la violencia de género. No está como tal la palabra marcada en el texto, pero o sea, existía violencia de género desde el hecho de que sus ideas no eran consideradas. Su papá, que era un mormón, las consideraba como si ella estuviera poseída por el diablo, porque decía que estaba desafiando las leyes de Dios, ¿no? Y también porque su hermano era masoquista, sádico, le gustaba lastimar a las mujeres, maltratarlas. Entonces vivía en un ambiente de violencia desde el hecho de que su libertad estaba oprimida por su padre, por sus creencias, y pues bueno, el talento tampoco de su madre era como que tomado en cuenta por el simple hecho de ser mujer, a pesar de que gracias a ella la casa se mantenía. O sea, la señora no era estudiada, era partera, pero ¿cómo decirlo? Su trabajo aportaba más a la casa que lo que hacía el señor. Sin embargo, no era reconocido de tal forma porque era mujer y bueno, había una opresión ahí, ¿no? Tara pone la educación como el poder como un poder para que crezcas, para que madures, para que pienses por ti mismo, y también lo pone como una dualidad entre tu cultura o como tú creces en tu casa, lo que te dicen que es verdad, y lo que tú te creas como criterio de que es verdad cuando eres una persona que empieza a ser educada, que empieza a aprender y a formar su propio camino. Y entonces creo que un punto importante es cuando ella decide romper esa dualidad y seguir lo que ella quiere, lo que le apasiona, que es aprender nuevas cosas y decidir por ella misma y dejar de decidir por lo que dice su familia o su papá en especial. La educación es el punto clave en su crecimiento, porque empezando desde que hasta que ella cumplió 17 años puede ir a la escuela, y llega a la escuela y no sabe absolutamente nada porque era la primera vez que iba a la escuela. Es como que esa ruptura que hay o en ese cambio que hay entre su vida, de cuando ella empieza a aprender y se da cuenta que es realmente necesario, que se da cuenta que lo que ella creía bueno o correcto, pues en realidad tal vez no lo era,
que se empieza a crear su propio criterio por el simple hecho de ir a la escuela. Y las únicas personas que lo apoyan pues son sus abuelas y uno de sus hermanos. Entonces, pues más que sufrimiento te da como coraje, dolor, ira, todas las cosas que pasan, todo lo que tiene que vivir como para que ella se dé cuenta pues que realmente el camino que tiene que seguir es la educación, aunque se tenga que separar de su familia. Y también una parte como importante que, o sea, aparte de decir de que te forma como persona y que te forma como persona y que te ayuda a identificar cosas malas que tal vez tú no las veías malas porque así has crecido, es que lo que decía de la violencia de género por parte de su hermano. O sea, la autora no lo menciona como tal en el libro de que ella sufría violencia de género, pero sí hace énfasis en todo el maltrato que sufría. Y también, por ejemplo, cuando sufre el accidente automovilístico, su familia, y que gracias a que ella está como que estudiando, etcétera, y se da cuenta de todas las manchas que le aparecen a su mamá en la cara y no lo deja como una consecuencia para casa, así como son consecuencias del accidente, y ella decide investigar más y que traten a su mamá, etcétera. Entonces como esa parte de darle la importancia a la educación, la preparación de un médico, o sea, siempre ese énfasis de por qué es importante la educación y por qué es importante aprender, de por qué es importante saber. Porque la señora no se estaba tratando, era como que, porque aparte su papá creía que ir a un médico, ir a la escuela, eran cosas del gobierno para alejar a las personas de Dios. Decía que el gobierno creaba estas instituciones para separar a la gente de Dios y de todos los textos bíblicos, etcétera, todas las creencias bajo las que ella había creado a su familia. Entonces por eso no los dejaba ir a la escuela, no los dejaba ir a los hospitales, no los dejaba asistir a ninguna institución del gobierno. Entonces cuando sufren el accidente, su esposa, su mamá de Tara, se queda en la casa y sufre hematomas en los ojos. Sufre un traumatismo en el accidente, pero no se dan cuenta hasta que aparecen los hematomas en los ojos. Y aún así el papá no quiere que traten a la mamá porque creía que era sádico y que estaban desafiando a su religión. Entonces es cuando, no es como que el libro te diga exactamente que es importante la educación, pero sí te lo demuestran con todos los hechos que esta Tara va redactando a lo largo de su vida. Por ejemplo, ahí le da como la importancia a la educación, la importancia a la medicina, cuando de la violencia de género, etcétera, que ella se da cuenta que no está bien, le está dando como el hecho de que ella haya estudiado, le da ese pensamiento, le da como esos ideales de que no está bien lo que está pasando y que su mamá tal vez lo veía bien porque pues hasta cierto punto seguía los ideales de su padre y decía como ok, no pasa nada porque no pasa nada y porque en este caso se dice que no pasa nada. Y de pronto ella ya tiene sus ideales, su nueva forma de ver la vida por la educación, que había tenido la oportunidad de entrar a la universidad ya y pues va separando todo eso, ¿no? Y cuando llega el momento de decidir entre quién quiere ser y lo que le habían educado a hacer. Entonces yo digo que, para mí fue la parte más importante del libro, y más que dejarte como todas esas malas experiencias, lo que ella vivió, más que verlo como las memorias de Tara. Y yo creo que el enfoque del libro y la razón por la que se llama An Education es por la relación que hace de la educación, el intelecto, el poder adquisitivo de la educación, cómo lo relacionan con la libertad y como un camino hacia la madurez, hacia crecer como persona y hacia como crear tus propios ideales, y cómo le ayudó a ella a cambiar su vida, ¿no? O sea, sí tuvo que dejar a su familia, pero pues al final de cuentas tuvo un cambio positivo en ella. Empezó a estudiar y más allá de la universidad más allá de que empezó a estudiar, consiguió entrar a la universidad, aunque va a ser una persona que empezó a estudiar a los 17 años, le apasionaba lo que hacía, ahora ya tenía su propio criterio. De toda su familia, ella y un hermano son los únicos que logran como salir adelante y dejar la casa, mientras los otros siguen viviendo bajo
pues no bajo la manutención de su papá, porque creo que trabajan con su papá, pero los otros dos como que sí se separan y se desarrollan por sí mismos, ¿no? Entonces el libro me gustó mucho, me pareció una buena manera de redactarlo, que no es como el típico libro aburrido que te dice por qué es importante la educación, sino que a partir de memorias, como que igual tú creas tu propio criterio y encuentras la importancia de la educación y, o sea, y no referente a un título, a conseguir un trabajo, a crecer profesionalmente, sino a crecer como persona, a tener tu propia mentalidad y a diferenciarte en esta sociedad como tú mismo. O sea, toma lo mejor de lo que aprendes, tú decides, o sea, tomarlo como un poder, como una herramienta de vida y no como un papel habla para estar en una sociedad o en un círculo social. Y eso es lo mejor del libro de Tara.